Muchachos, como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de uno de los puntos más vergonzosos y barbáricos en la historia de la medicina moderna, de un procedimiento que casi parece sacado de una película de terror. En este video veremos los distintos tipos de lobotomía que se llegaron a practicar, las consecuencias que estas cirugías dejaban en sus víctimas y los factores que llevaron a que un procedimiento tan cruento se convirtiese en una práctica ampliamente extendida y aceptada, al punto de ser aplicada incluso en miembros de una de las familias más poderosas del mundo. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. Cuando hablamos del término lobotomía, conviene diferenciar entre el significado técnico de esta palabra, lo que dicen los libros, y su significado real, es decir, aquello que se aplicaba en las personas. Desde un punto de vista técnico, el término lobotomía se refiere sencillamente a un procedimiento quirúrgico en el cual se corta un lóbulo del cerebro, separándolo del resto de este órgano. Por ejemplo, si se corta o se separa el lóbulo frontal, entonces estaremos hablando de una lobotomía frontal. Sin embargo, en la práctica, el término lobotomía se refiere no a uno, sino a varios tipos de procedimientos quirúrgicos particularmente atroces, en los que, más que cortar, se daña o incluso se destruye deliberadamente el tejido cerebral, con el fin no de sanar a quien se somete a estos procedimientos, sino de inducirle cambios en su comportamiento, hacerles más dóciles, disminuir la intensidad de sus emociones o reducir su iniciativa y agresividad. Hago hincapié en que no se trata solo de cortar una parte del cerebro, porque como veremos más adelante, algunos tipos de lobotomía se hacían inyectando formol o alcohol altamente concentrado directamente en la corteza cerebral para destruirla. Pero para ver todos los tipos de lobotomía y su evolución con el tiempo, creo que lo mejor sería hacer un recorrido por la historia de esta práctica. Entre otras razones, porque increíblemente es una de esas pocas que se hizo más brutal y barbárica con el paso del tiempo. Como se podrán imaginar, la lobotomía no nació de la noche a la mañana. Al contrario, hubo experimentos e intentos fallidos que la precedieron. Entre estos, los primeros serían llevados a cabo por un psiquiatra suizo llamado Johann Gottlieb Burckhardt, quien en diciembre del año 1888 tomó a 6 pacientes aparentemente con esquizofrenia, considerados como intratables y de difícil manejo, a los cuales les practicó trepanaciones. Es decir, con instrumentos similares a los que pueden ver en pantalla, le abrió el cráneo a estos pacientes, haciendo agujeros simétricos a cada lado de la cabeza, y a través de estos procedió a extirparles parte de la corteza de los lóbulos temporales y frontales. El objetivo detrás de este experimento era no tanto buscar una cura, sino aliviar o modificar los síntomas que exhibían estas personas, bajo la premisa de que lesiones en regiones específicas del cerebro podían llevar a cambios específicos en la conducta. Los resultados, sin embargo, fueron cuando menos desalentadores. 2 pacientes no mostraron cambios significativos, 2 se tornaron más dóciles, aunque uno de ellos perdió la capacidad para hablar y desarrolló epilepsia. El 5º paciente falleció por convulsiones persistentes después de la cirugía, y el último tomó su propia vida después de la intervención. En parte debido a los resultados y en parte debido a la falta de fundamentos teóricos detrás de estos experimentos, Johann Gottlieb sería ampliamente rechazado por la comunidad científica, fue criticado y repudiado, lo que le llevó a abandonar esta línea de experimentación. Sin embargo, a pesar de las críticas, sus prácticas le abrirían paso a otras personas. El siguiente en contribuir de forma significativa en la historia de la lobotomía fue John Fulton, un neurofisiólogo estadounidense que a lo largo de la década de 1930 llevaría a cabo experimentos similares en monos. Su objetivo, a diferencia del caso anterior, no era realmente alterar el comportamiento de estos animales, sino producir lesiones en distintas regiones del cerebro para así determinar cuál era su función, ver qué partes de la corteza cerebral se encargaban, por ejemplo, del movimiento y cuáles de los sentidos o las emociones. De todos estos experimentos, el que más nos interesa es el caso de una chimpancé llamada Becky. Becky era conocida por ser una chimpancé temperamental y dada a accesos de ira que la llevaban a revolcarse en el suelo e incluso a sufrir de incontinencia cuando se le negaba un premio o fallaba en alguna prueba de memoria. Sin embargo, después de que le fuera extirpada parte de la corteza cerebral, ocurrió un cambio notable en este chimpancé. Dejó de exhibir enojo y frustración, de plano parecía incapaz de molestarse, y Fulton refirió de forma literal que el animal parecía haberse unido a un culto de la felicidad. Estos curiosos hallazgos serían
presentados por John Fulton en el segundo Congreso Internacional de Neurología celebrado en Londres en el año 1935. Durante su presentación, una persona del público llegaría a preguntar qué tan posible sería aplicar estos mismos procedimientos en humanos para manejar enfermedades psiquiátricas, a lo que Fulton respondió que tal cosa sería una tarea, y cito, demasiado formidable como para ser llevada a cabo en una persona. Quien hizo esta pregunta fue Antonio Egas Moniz, un médico portugués que parece que se tomó esta respuesta como un reto, porque precisamente esto fue lo que comenzaría a hacer. Este hombre, ganador de un premio Nobel y conocido como el padre de la psicocirugía moderna, sería el responsable de crear el procedimiento conocido como leucotomía prefrontal, a partir del cual tendría origen la lobotomía. A pesar de que algunas fuentes traten a la leucotomía como si fuese la misma cosa que una lobotomía, hay ciertas diferencias importantes. La leucotomía prefrontal consistía nuevamente en la trepanación bilateral del cráneo, es decir, se abrían o se taladraban un par de agujeros a ambos lados de la cabeza, más o menos a la altura de las sienes, pero en lugar de cortar o extirpar el tejido del cerebro, se inyectaba alcohol altamente concentrado por debajo de la corteza cerebral, específicamente en núcleos de materia blanca. Como probablemente hayan escuchado alguna vez, el cerebro a simple vista puede ser separado en dos partes: la materia gris, que está presente sobre todo en la corteza, y la materia blanca, que se ubica por debajo de esta. En la leucotomía, lo que se intenta hacer al inyectar alcohol es destruir parte de esa materia blanca, que sirve como conexión entre distintas partes del cerebro. De allí, precisamente, es que proviene el nombre de este procedimiento. Leuco es un léxema griego que significa blanco y tomía de tomos, que significa cortar, aunque en este caso más bien sería destruir u obliterar. El razonamiento usado para justificar esta cirugía yacía en la hipótesis que tenía Egas Moniz sobre el origen de distintos trastornos mentales. Para él, condiciones como la esquizofrenia y la depresión se debían a la existencia de conexiones anómalas en esta materia blanca, circuitos neuronales en los que los pensamientos circulaban de forma permanente y anormal, llevando a la psicosis, a la obsesión, a la manía, a la ansiedad y a la fijación con ciertas ideas. Siguiendo esta hipótesis, Egas Moniz pretendía romper estos circuitos cerebrales anómalos destruyendo parte de la materia blanca, evitando así que esos pensamientos negativos circulasen de forma cíclica y persistente en la mente de los afectados. El principal problema con esta hipótesis es que no solo es falsa, sino que además pasó directamente a la práctica en el mismo año en el que Egas Moniz participó en el Congreso. Este comenzaría a realizar múltiples cirugías en pacientes con distintos diagnósticos, y hay que decir que Antonio Egas Moniz no tenía capacitación quirúrgica, no era cirujano, por lo que trabajaba en conjunto con un neurocirujano de la Universidad de Lisboa, el Dr. Almeida Lima. Ambos médicos comenzarían literalmente un tour por varios países de América y Europa, llevando esta nueva técnica que fue refinada con el tiempo. Para facilitar la cirugía, Egas Moniz inventaría un nuevo instrumento, el leucotomo, que consistía básicamente en una cánula con una horquilla de cable metálico en su interior. Para que se entienda, el leucotomo era algo similar a una jeringa de gran tamaño con un cable doblado en su interior. Este instrumento se introducía a través de los agujeros de trepanación para seccionar la corteza cerebral y la materia blanca subyacente, usando el cable metálico, que según se iba removiendo, retiraba los fragmentos de masa cerebral. Hoy en día se nos hace increíble cómo una simple hipótesis pasó, sin ninguna clase de pruebas o experimentos, a materializarse en una técnica quirúrgica peligrosa y de beneficios muy dudosos, pero tengamos en cuenta que Egas Moniz era un hombre influyente y aparentemente muy carismático. No solo era un médico reconocido en la época por sus avances en técnicas como la angiografía, sino que además llegó a ser embajador de Portugal en España, ministro de Asuntos Exteriores, y en el año 1949 incluso se convirtió en ganador del premio Nobel, precisamente por el desarrollo de la leucotomía. A este factor se sumaron, por supuesto, los estándares éticos deficientes de la época, así como la falta de tratamientos reales en el campo de la psiquiatría, lo que llevó a que la leucotomía fuera aceptada y a que los detractores
porque los hubo, fuesen ignorados. Es irónico que mientras Johann Gottlieb, el médico suizo que mencionamos antes, recibió repudio y rechazo por hacer casi lo mismo que Egas Moniz, este último al contrario fue premiado con el mayor galardón en el mundo de la ciencia. Ahora, entre los múltiples médicos que se vieron influenciados por Moniz y su leucotomía, estaba un neurólogo estadounidense, Walter Jackson Freeman II, a quien se le atribuye la invención de la lobotomía tal como se la conoce. Jackson mantenía correspondencia con Egas Moniz e incluso llegó a decir que, gracias al médico portugués, fue que se decidió a iniciar su carrera en la psicocirugía para la mala fortuna de decenas de miles de personas. De forma similar al caso anterior, Jackson Freeman no era cirujano, por lo que en el quirófano dependía de su colega James Watts. Este par refinó, si se puede decir así, el procedimiento de la leucotomía. Se taladraban agujeros más pequeños en el cráneo en un lugar aproximado, y en lugar de usar un leucotomo, sencillamente se introducía una delgada espátula de punta roma que luego se agitaba de arriba a abajo para seccionar el tejido cerebral. Este nuevo procedimiento fue bautizado como lobotomía estándar de Freeman-Watts o lobotomía frontal por abarcar tejidos más allá de la región prefrontal. La primera persona en someterse a este proceso fue Alice Hood en septiembre del año 1936 y para el año 1942 ya más de 200 personas con o sin diagnósticos psicológicos o psiquiátricos se habían sometido a este procedimiento. La gran mayoría de ellas eran mujeres, entre las que destacó la hermana del futuro presidente de los Estados Unidos, Rose Mary Kennedy. Este procedimiento no solo estaba tomando popularidad, sino que además era una práctica que estaba ganando aceptación entre las esferas más altas de la sociedad. Desde la esquizofrenia y otras formas de psicosis, hasta una actitud combativa o inconformista, pasando por alteraciones como la depresión, la ansiedad y el insomnio, se convirtieron en una justificación para realizar este procedimiento. Pero lo peor aún estaba por llegar. Jackson Freeman no se conformaría con modificar la leucotomía y rebautizarla en la forma de la lobotomía, sino que además iría un paso más allá, creando la lobotomía transorbital, realizada a través de la órbita ocular. Este procedimiento probablemente sea el primero en llegar a la mente cuando se piensa en una lobotomía. La lobotomía transorbital tomaba inspiración de una forma modificada de leucotomía inventada por el médico italiano Amaro Fiamberti. Fiamberti, en lugar de taladrar la cabeza, usaba una fina jeringa que introducía a través del delgado hueso del techo de la órbita del ojo y a través de esta inoculaba el alcohol altamente concentrado de forma similar a como mencionamos antes. Jackson Freeman haría algo parecido, pero mucho más cruento. Al principio usaría un picahielos que a golpe de martillo hacía atravesar el hueso del techo de la órbita ocular para luego remover literalmente los sesos del paciente, destruyendo mecánicamente parte de los lóbulos frontales. Su objetivo con esta modificación era hacer que el procedimiento fuese mucho más rápido y sencillo, al punto de que ya no sería necesario ni un cirujano ni un quirófano y lo peor, tampoco sería necesaria la anestesia. En la lobotomía transorbital, el paciente no era sedado, ni mucho menos anestesiado como se hacía antes, sino que se le sometía previamente a una sesión de terapia electroconvulsiva. Esto con el fin de inducirle un coma transitorio, durante el cual se ejecutaba el procedimiento. Es decir, a todo el proceso de la lobotomía transorbital se sumaba el hecho de que las víctimas eran electrocutadas hasta quedar inconscientes. Esto, como se podrán imaginar, trajo problemas. Uno de ellos, y quizás el más preocupante, fue que el picahielos podía accidentalmente penetrar más profundo de lo debido, provocando un deceso fulminante por hemorragias intracraneales. Otro problema importante es que un picahielos no es un instrumento quirúrgico. Estos tendían a romperse quedando parcialmente alojados en el cerebro, por lo que a veces era necesario retirarlos en un quirófano. En vista de esto, Jackson Freeman desarrolló un nuevo instrumento, el orbitoclasto. Básicamente un picahielos hecho íntegramente de acero quirúrgico y una de las herramientas médicas más ominosas que existen.
Ante este nuevo procedimiento, que le hacía prácticamente obsoleto, el cirujano socio James Watts se opuso de plano a la lobotomía transorbital. Aún así, Jackson Freeman seguiría con su práctica. Su entusiasmo le llevaría a realizar un total de 4.000 lobotomías, 2.500 de ellas a través del método transorbital. Llegó al punto de hacer 50 lobotomías en periodos tan reducidos como 4 días, mientras instruía a otros profesionales en esta práctica. Se llegó a esparcir el mito, aún creído hoy en día, de que Jackson vagaba por los Estados Unidos en una van a la que había bautizado como el Lobotomóvil, en la cual practicaba lobotomías allí donde se encontrase a personas dispuestas a someterse a este proceso, o incluso en quienes no estaban tan dispuestos. Y es que, a pesar de que no se puede negar la falta de juicio, prudencia y ética profesional por parte de los médicos que practicaban estas cirugías, en ciertos casos los familiares de los pacientes también formaban parte del problema. La lobotomía, en cualquiera de sus formas, era un procedimiento peligroso y atroz, pero sus efectos también eran innegables. Para personas sin escrúpulos o que sencillamente estaban desesperadas, someter a un familiar de difícil manejo a una lobotomía podía parecer mejor que pagar por recluirlo en una institución especializada o abandonarlo a su suerte. En algunos casos, las lobotomías eran sencillamente utilizadas como un medio para subyugar a un familiar o a una persona particularmente problemática o combativa, lo que nos lleva a los efectos y las consecuencias de este procedimiento. La lobotomía nunca fue un tratamiento para nada. Lo que hace principalmente es suprimir la vida mental de las personas, disminuye las capacidades emocionales, cognitivas y sociales de las víctimas, las hace más manejables y más tranquilas, pero a costa de reducir significativamente su capacidad para experimentar emociones, su iniciativa y su intelecto, y esto en el mejor de los casos. La corteza prefrontal, el principal objetivo a destruir en estos procedimientos, es la parte de nuestro cerebro donde reside el pensamiento consciente y la personalidad. Las emociones actúan sobre esta parte del cerebro y se suman a otros componentes para crear lo que somos como personas en un plano consciente. Destruyendo la corteza prefrontal, esto se pierde total o parcialmente, dependiendo de la extensión de los daños. Ya sea que hablemos de la lobotomía o la leucotomía, estos procedimientos además conllevan varios riesgos. Durante la cirugía pueden ocurrir hemorragias letales, como ya mencionamos, pero después de esta, además, pueden instalarse infecciones peligrosas en el sistema nervioso y casi invariablemente surgía un estado de inflamación cerebral intensa producto de los daños que llevaba a varias manifestaciones comunes en el periodo después de la cirugía: convulsiones, vómitos, un dolor de cabeza intenso, disminución del estado de conciencia, alteraciones en el habla, la marcha y la sensibilidad, e incluso la pérdida de la continencia fecal y urinaria, todo lo cual puede o no ser reversible. Además de esto, son procedimientos que se acompañan de complicaciones importantes en el largo plazo: el desarrollo de epilepsia, parálisis y el aplanamiento emocional y cognitivo, que era precisamente lo que se buscaba en estos pacientes. Quizás el ejemplo más famoso de lo mal que puede salir una lobotomía haya sido la propia Rosemary Kennedy. Debido a un trabajo de parto accidentado, el cerebro de Rosemary quedó privado de oxígeno por demasiado tiempo al nacer. Sufrió de daño cerebral, lo que impidió su pleno desarrollo cognitivo. Aún así, era una persona que, incluso para estándares actuales, consideraríamos como afortunada. Participaba en la alta sociedad y hasta en eventos de la realeza europea. Sin embargo, familiares y allegados comenzaron a notar un cambio de actitud conforme fue entrando en la adultez. Se enojaba con facilidad, peleaba con otras personas y se rehusaba a obedecer. Por estas razones, su padre, en un intento por evitar un escándalo público que pudiese afectar la carrera política de sus hijos, decidió someter a Rosemary a una lobotomía frontal con el método clásico. A raíz de esto, perdió la capacidad para comunicarse, para caminar e incluso para controlar esfínteres, algo de lo que nunca se recuperó. Al final, una lobotomía lo único que hacía era enmascarar los signos y síntomas de un trastorno mental con los signos y síntomas del daño cerebral. A pesar de todo esto, Jackson Freeman llegó a reportar que hasta el 63% de las personas que se sometían a una lobotomía terminaban mejor
mejor eso sí desde su punto de vista. El 22% de los pacientes no presentaban ningún cambio y solo el 14% terminaba peor que antes o en una tumba. Sabemos todo esto porque Freeman era minucioso a la hora de llevar un registro de sus pacientes, incluyendo fotos, y usaba estos registros orgullosamente como una prueba e incluso como una baza publicitaria. En una ocasión incluso se empecinó tanto por tomar una foto de su paciente mientras realizaba el procedimiento que terminó por perforar una arteria provocándole la muerte. La lobotomía en sus distintas formas alcanzaría su cenit precisamente en los Estados Unidos, donde se llegaron a practicar más de 50.000 lobotomías, la mayoría de ellas entre los años 1949 y 1952. Pero esta práctica se extendió también a otros países. En el Reino Unido se practicaron unas 20.000 lobotomías y en los países escandinavos también se convertiría en una práctica relativamente común. Ahora, hay que preguntarse cómo algo que a día de hoy nos parece tan evidentemente malo llegó a convertirse en una práctica no solo extendida sino incluso premiada. Y lo cierto es que hay varias razones. En primer lugar, tengamos en cuenta que la ciencia médica venía progresando a una velocidad vertiginosa en distintos campos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Solo por poner ejemplos, tenemos el descubrimiento de la insulina y sus implicaciones en la diabetes, el desarrollo de la teoría microbiana de la enfermedad, la determinación de una amplia variedad de microorganismos como los agentes detrás de enfermedades extremadamente prevalentes y devastadoras como la tuberculosis, el cólera, la malaria o la leishmaniasis, y desde luego el desarrollo de las primeras vacunas. Todos estos avances eran fáciles de apreciar directamente. Su estudio empírico era relativamente sencillo. Puedes tomar la sangre de una persona con malaria, ponerla bajo un microscopio óptico y observar a los parásitos que causan esta enfermedad, por poner un ejemplo, pero con las patologías mentales, esta tendencia era una excepción. Muchos trastornos psiquiátricos cursan con cambios mínimos en el tejido cerebral, si es que los hay. Como en otras áreas, sí que se lograban avances visibles, la psiquiatría buscó procedimientos igual de tangibles. Y no hablo solo de la leucotomía y la lobotomía, la terapia electroconvulsiva, la terapia de choque con insulina, e incluso la terapia con malaria fueron desarrolladas en este mismo contexto, aunque hay que decir que no todas estas prácticas carecen de fundamento en la misma medida, pero lo cierto es que la lobotomía y la leucotomía en su momento dieron la impresión de ser revolucionaria porque sus efectos eran evidentes a simple vista. No curaban al paciente ni mucho menos, pero para bien, o usualmente para mal, producían cambios claros. Y no solo esto, estos procedimientos demostraban que el tejido cerebral sí que era el asiento para muchas patologías psiquiátricas. Hoy suena como algo prácticamente evidente, pero en el pasado no estaba tan claro. Si tomas los pulmones de una persona con tuberculosis pulmonar, es casi inmediatamente obvio que este órgano es en principio donde yace la enfermedad, mientras que si tomas el cerebro de una persona con esquizofrenia, depresión o ansiedad, a simple vista se ve normal. A todo esto tenemos que sumarle que para la época no existían fármacos neurolépticos o antipsicóticos, aquellos que se usan para tratar, por ejemplo, la esquizofrenia. Tampoco existían los ansiolíticos ni los antidepresivos, y la psicología no estaba tan desarrollada como lo está ahora. Las opciones terapéuticas eran muy limitadas, por no decir nulas, en el campo de los trastornos mentales. Lo que sí que habían eran manicomios que, sobre todo en los Estados Unidos, estaban repletos. Esta falta de opciones o herramientas llevó a que muchos médicos en el campo de la psiquiatría y la neurología pasaran tácitamente de aplicar el primum non nocere, primero no hacer daño, un lema que guía la conducta médica, a aplicar el melius anceps remedium quam nullum, más vale un remedio dudoso que ninguno. Esto, de hecho, fue dicho literalmente por Johann Gottlieb intentando justificar sus experimentos. Y a todo esto, finalmente se sumó el mal uso del prestigio y el reconocimiento por parte de personas como Egas Moniz, lo que abrió el camino para que la lobotomía en sus distintas formas se convirtiese en una práctica no del todo aceptada, pero sí que lo suficiente como para ser una alternativa válida o incluso atractiva en ciertos casos. La comunidad científica estuvo lejos de tener una opinión unánime en lo referente a estas prácticas, pero a los detractores
nadie los recuerda. Un aspecto escabroso y que hay que mencionar es que las víctimas predilectas eran las mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, este era el caso con hasta el 75% de las lobotomías. Ser una mujer demasiado combativa, o como se diría en la época, demasiado histérica, podía casi literalmente costarte el cerebro. El final de esta práctica llegaría con el desarrollo de las distintas familias de psicofármacos que tenemos hoy en día, particularmente con la clorpromazina, el primer antipsicótico desarrollado en el año 1951. Freeman haría su último procedimiento en el año 67 en una mujer llamada Helen Mortensen, que moriría en el proceso. Freeman nunca enfrentó acciones legales de ningún tipo. Al final podía protegerse argumentando que estaba practicando una forma de cirugía avalada, nada más y nada menos que por un premio Nobel. Si quieren saber más de estos temas, pueden pasarse por estos videos sobre la esquizofrenia y la depresión de los que hablé anteriormente. Háganme saber si les interesa un video sobre la terapia electroconvulsiva o incluso la malarioterapia. Consideren apoyarme en Patreon o sencillamente alimentando al algoritmo con un comentario. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.